Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 49. Amén. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso número 4, vamos a darle lectura también. Libro de los Hechos, capítulo 1, y el verso número 4. Dice así la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. El 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Encontramos entonces, hermanos, que mire, dentro de lo que es la historia de la iglesia, está dividida en 6 periodos de forma general. Y aquí tenemos los 6 periodos en los cuales se ha desarrollado toda la historia desde la muerte del Señor Jesucristo, de su resurrección, su ascensión, de ahí para acá. Tenemos el primer periodo que se le conoce como la Iglesia Apostólica, y esta, hermanos, abarca desde el nacimiento de la iglesia, desde el derramamiento del Espíritu Santo, hasta el año 100 después de Cristo, con la muerte del apóstol Juan. Es lo que se le conoce como la iglesia apostólica. Segundo periodo, la iglesia perseguida, que viene a ser, hermanos, la persecución de los cristianos desde la muerte de Esteban en el año 35 hasta el año 313, con el edicto de tolerancia del emperador Constantino. Luego viene lo que es la iglesia imperial. La iglesia imperial abarca, hermanos, ¿no tienen las fechas, hermano? Sí, es que están de forma general. La iglesia imperial, luego viene la iglesia medieval, la iglesia reformada y la iglesia moderna. Ahora sí, a ver, pasamos a la siguiente. Muy bien, ahí está. Primer periodo, la iglesia apostólica, desde la ascensión de Cristo en el año 30 después de Cristo, hasta la muerte de San Juan en el año 6, que era lo que estaba viendo. Fíjense, aquí pues es lo que se le conoce la iglesia pentecostal. ¿Por qué somos nosotros? De hecho, la iglesia católico-romana también viene a formar parte de la iglesia pentecostal. ¿Por qué se le llama la iglesia pentecostal? Porque tanto en la iglesia católico-romana como entre nosotros creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Creemos en un Dios que es trino. ¿Sí, hermanos? Confesamos. ¿Se acuerdan? Ahora que se acuerdan más o menos cómo es la definición de divina Trinidad. Pues sí, confesamos que en la unidad de la deidad existen 3 personas que son coiguales, coeternas y cosustanciales. Confesamos que en la unidad de la deidad existen 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son coiguales, coeternos y consubstanciales. Si nosotros nos vamos al credo,
de la Iglesia Católica Romana es exactamente lo mismo. ¿Sí, hermanos? Ellos creen en esta parte lo mismo que nosotros. Son trinitarios al igual que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hasta ahí. Por eso se llama la iglesia pentecostal. ¿Por qué la iglesia pentecostal? Los versículos que leímos ahí en Lucas 24:49, el Señor, desde antes de su muerte, en el Evangelio según San Juan, Él está diciendo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, dice su palabra. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo, en la salvación de parte de Dios para el ser humano, en la armonía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, la iglesia es una obra de Dios, pero las tres personas intervienen para nuestra salvación. El Padre da a su Hijo, ¿sí, hermanos? El Hijo da su vida. El Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros y es el que produce en nosotros, hermanos, tanto abre nuestro entendimiento como su presencia está en nuestra vida, y eso es lo que nos impulsa a nosotros a mantenernos en el propósito firme de amar, de servir y de obedecer a Dios en esta tierra. Amén. Gloria sea al Señor. A ver, entonces la iglesia pentecostal son los cuatro que suceden en esta etapa. Viene lo que es la expansión de la iglesia entre los gentiles y la edad oscura. A ver, la siguiente, por favor. Es el otro periodo. ¿Mande? Ese es el otro periodo. El segundo periodo, la iglesia perseguida. Bueno, entonces aquí es donde regresan después, por favor, para ya explicarles un poquito a los hermanos. Aquí está, la iglesia pentecostal. Entonces, pentecostal se refiere, hermanos, a los 50, el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo a los 50 días después de su resurrección. ¿Sí? Ahí están los 50 días, pues se llama pentecostal, que viene de 50. Luego viene lo que es la expansión de la iglesia. Miren, ¿quién empezó a formar la iglesia en su principio? ¿Cómo se empezó a desarrollar los eventos? Los cristianos, acordémonos que la Biblia nos dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, que cuando vino el día de Pentecostés, o sea, el día de que se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que el Señor les dijo que se quedaran en la ciudad de Jerusalén. ¿En qué parte se reunían ellos? Les digo antes, estaban reunidos. ¿Cómo se le conocía al lugar donde estaban reunidos? La sinagoga. El aposento alto. ¿Dónde? ¿En el aposento alto o en una sinagoga? ¿Dónde dice la Biblia? En un aposento alto. Hasta dice un canto, ¿verdad? ¿Sí? Fue en el aposento alto. ¿Qué era un aposento? ¿Qué era el aposento alto? ¿Quién quiere decir un canto? ¿Qué era el aposento alto? ¿No? Yo pienso que era como un salón de reunión. En una casa que tenía 2 plantas y los cristianos estaban reunidos en la segunda planta de la casa, traducido al español en nuestros días. Eso era el aposento. Muy bien.
¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Ellos estaban cumpliendo lo que el Señor les dijo. Ahí está. Esto tiene muchas cosas para aprender, hermanos. El Señor les dijo: ustedes tranquilos se van a mantener ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto dentro de 6 meses, dentro de 1 año. ¿Cuándo les dijo el Señor? ¿Les dijo qué día? No, ¿verdad? Nada más les dijo, dentro de no muchos días. No iban a ser muchos días. Esos días se convirtieron, eso se los dijo cuando Él iba a ascender. ¿A los cuántos días ascendió el Señor Jesús después de que resucitó? ¿Mandé? 10 días. 40 días, ¿verdad? A los 40 días Él asciende. Los discípulos se quedan en el aposento alto para cuando se cumpla la promesa 10 días, pero ellos no lo sabían. Cuando llegó el día de Pentecostés fue cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, ahí está precisamente, hermanos, la expansión de la iglesia, de que Pedro se pone en pie, predica el Evangelio, ahí en Hechos capítulo número 2. ¿Y cuántas personas se convierten con la primera predicación del apóstol Pedro? ¿Mande? 3.000. ¿Cuántos? 3.000 o 5.000. Se confunde unas veces, ¿verdad? Por lo de los pececillos y cuando el Señor les dio de comer. Fueron 3.000, ¿verdad? Los que se convierten con el primer sermón del apóstol Pedro. Se convirtieron 3.000 personas, ¿verdad? Y ahí empieza lo que es la expansión de la iglesia y el cumplimiento del Señor, hermanos. Cuando la Biblia dice, le dijo a Pedro que a él le daba las llaves del reino de los cielos, ¿cierto o falso? Ahí el apóstol Pedro, hermanos, está predicando su primer sermón a los judíos y usó las llaves del Evangelio para abrir la salvación a los que tenían el conocimiento de la ley de Dios, el pueblo judío. ¿Sí, hermanos? Cuando el Señor le dijo a ti que a ti te doy las llaves del reino, hermanos, las segundas llaves que usó el apóstol Pedro, porque mira, ahí es la diferencia. En la iglesia católica romana, con todo el respeto, no es mi fin meterlo ni nada, información histórica. Las personas, la mayoría de las personas piensan, ay, ya está la. Las personas piensan que de forma literal el apóstol Pedro tiene un montón así de llaves, ¿verdad? Y que son para abrir las puertas a las personas cuando van llegando al reino de los cielos, ¿verdad? Así es como las personas perciben lo que el apóstol Pedro, su función que hace en el reino de los cielos. Pero no es así, hermanos. Las llaves que el Señor le está dando a Pedro es figuradamente en el sentido de que él abrió a través de la predicación del Evangelio, entendieron muchos judíos el mensaje de Dios. ¿Cuándo son las siguientes llaves para los gentiles? Dentro de la expansión de la iglesia, en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio pide, y por disposición de Dios, disposición divina, de que Pedro fuera a predicar el Evangelio a Cornelio, que era un soldado romano, que era de los gentiles. Ahí usó las llaves para el mundo gentil, ¿verdad? Y efectivamente, cuando Pedro va y predica el Evangelio a Cornelio juntamente con la familia y los amigos, las personas que él había reunido para cuando iba Pedro, hermano, lo que Dios confirmó, que hubo derramamiento
del Espíritu Santo cuando Pedro predica en la casa de Cornelio, y la familia de Cornelio y los amigos de Cornelio que él había invitado se convirtieron al Evangelio. Esa es la diferencia, es la expansión, hermanos. La iglesia entre los gentiles. Aquí es lo que es la iglesia entre los gentiles, hermanos, es qué evento sucedió, qué sucedió. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí, hermano? Ese fue lo que el Señor le encarga a sus discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Él les dijo, Hechos capítulo 1, verso número 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos años habían pasado? Y los cristianos en Jerusalén andaban trabajando durísimo, evangelizando, hermanos, en Jerusalén. ¿Qué hicieron los primeros creyentes, los primeros discípulos ahí en Jerusalén? Hicieron lo que hacemos la mayoría de nosotros. Venimos al templo, cantamos unos cantos, leemos la Biblia, nos saludamos con la paz de Dios y nos vamos cada quien a nuestras labores. ¿Sí, hermanos? Pasaron 5 años y nadie se acordaba de cumplir, de que el Evangelio lo iban a predicar en Jerusalén. Hagan cuenta que el Señor les dijo: miren, en un orden. Primero van a predicar ustedes aquí, los de Tonalá, van a predicar el Evangelio aquí en Tonalá. Y ya que le hayan predicado el Evangelio a las personas en Tonalá, luego van a ir a Loma Dorada. ¿Sí? Y ya que les prediquen a los de Loma Dorada, se van a pasar al municipio de Tlaquepaque, al municipio de Guadalajara, al municipio de Zapopan. ¿Sí, hermanos? Pero los cristianos dijeron: andamos allá sacrificando la vida. Aquí el que quiera venir al conocimiento del Evangelio, que venga con nosotros. Y se quedaron ahí. Pero Esteban, hermanos, los discípulos, la iglesia primitiva, se reunían ya en ese entonces, en el año 35, se reunían en el templo en Jerusalén, juntamente con los judíos. Los judíos sin creer en Jesucristo, y los cristianos judíos creyentes en Jesucristo. Y es precisamente ahí donde se origina un conflicto, donde los sacerdotes judíos no estaban de acuerdo con lo que estaban enseñando, de que el hombre podía ser salvo por la fe sin guardar la ley. Y es cuando Esteban se pone en pie y predica el Evangelio. ¿Sí? Cuando él estaba predicando el Evangelio, la gente se enfureció. Los sacerdotes en el templo se enfurecieron porque él les predicó fuerte. Fuerte les predicó a Esteban. Eso ahí lo encontramos, aquí lo traigo. La expansión de la iglesia entre los gentiles. Eso sucedió, hermanos, precisamente allí, la expansión de la iglesia entre el año 35 al año 50, la expansión de la iglesia, donde Esteban predica, los sacerdotes, por orden de ellos, hermanos, apedrean, matan a Esteban, y empieza la persecución por parte de los judíos
hacia los cristianos. Y entonces sí, se va cumpliendo, hermanos, lo que el Señor les dijo: me seréis testigos. Salen huyendo hermanos, a través de esa persecución, se van huyendo, pero por donde iban los cristianos, huyendo de que los iban persiguiendo, ellos seguían anunciando el Evangelio, y muchas personas iban creyendo en el Evangelio, ¿verdad? La iglesia entre los gentiles, por eso ya es donde es esa parte, precisamente en esa primer persecución que hubo. La Biblia dice que cuando mataron a Esteban, ¿quién estaba ahí presente? Cuando mataron a Esteban, uno de los discípulos más importantes en la Biblia del Señor. ¿Quién era? El apóstol Pablo. Dice que él estaba ahí presente cuando mataron a Esteban, y él estaba en total desacuerdo en contra de lo que lo mataron. No, consentía. No, ¿verdad? Todavía estaba convertido. ¿Mande? Todavía no estaba convertido él. No. ¿Y estaba de acuerdo o estaba en desacuerdo? Estaba de acuerdo en que lo apedrearan. Estaba de acuerdo en que lo mataran. Sí, Pablo estaba de acuerdo en que mataran a Esteban por estar predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces, creo que eso ahí fue lo que es sale de la iglesia y pues va predicando el Evangelio, empieza a predicarse el Evangelio entre los gentiles. Luego se le conoce como la Edad Oscura, precisamente a partir de esa fecha, del año 35 hasta el año 100, porque es cuando el cristianismo los cristianos empiezan a ser perseguidos, primeramente por los judíos y posteriormente por los emperadores. ¿Sí? Fue precisamente en ese periodo, hermanos, cuando el apóstol Pablo muere, es muerto en el tiempo del emperador Nerón, en el año 68 de nuestra era. Es cuando muere el apóstol Pablo, y este periodo es hasta el año 100. Luego viene la iglesia perseguida, que abarca desde el año 35 al año 313. Ahí está. La iglesia, segundo periodo, la iglesia perseguida desde la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo. Dice causas de la persecución imperiales. ¿Cuáles eran las causas por las cuales los emperadores perseguían a los cristianos? Había varias razones por las cuales eran perseguidos. Entre ellas, quizás una táctica no muy buena de los cristianos fue que como los judíos los perseguían, entonces ellos empezaron a reunirse de forma secreta en ciertas casas, y el emperador se dio cuenta. Ya ven, no falta gente chismosa. No, pues es que ahí junto al templo yo como que cantan, que oran, ¿verdad? Ah, sí, ¿dónde vives? No, pues en tal parte. Ah, espérate, tranquilo. Eran delatados porque consideraban que hacían reuniones secretas para ponerse en contra del Estado, pero no era así. Pero el emperador así lo entendió, y por eso empezaron las persecuciones en contra de los cristianos. Y no, ¿saben qué? Vamos a eliminarlos. ¿Cuál era otra de las razones? En que el cristianismo
hermanos, veía a las personas como seres humanos con la misma necesidad. Y los emperadores creían que ellos eran hermanos Dioses. de otro orden y que nosotros no teníamos por qué poner orden entre las personas. ¿Cuál era otra de las cosas que no estaba de acuerdo el emperador? En que generalmente en las plazas públicas que había donde el Imperio Romano dominaba, había estatuas del emperador y la gente, las personas estaban acostumbradas, y el emperador también, de que las personas cuando pasaban por donde estaba la estatua del emperador, hermanos, le ofrecían alguna especie de incienso, ¿sí? Como si fuera un dios el emperador. Algo muy parecido a lo que Nabucodonosor hizo en el tiempo de Daniel, cuando levantó una grande estatua donde nadie podía pedirle nada a nadie, sino solamente al rey Nabucodonosor, ¿verdad, hermanos? Y que todo el que le pidiera a otro personaje, pues lo iban a arrojar al horno de fuego. Y los emperadores hacían una réplica de ese sentido, pues donde las personas tenían que rendirles culto al emperador. Por eso eran las persecuciones de los emperadores. ¿Qué era lo que sucedía con los creyentes, hermanos? Aquellos que no creían en el Evangelio eran arrojados al foso de los leones o eran llevados a la hoguera y morían juntamente con, en algunos casos, toda su familia por causa del Evangelio. Eso sí era difícil creer en el Evangelio. Ahorita lo difícil no es eso, hermano. Ahorita lo difícil es que nosotros nos dispongamos para hacer solamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, en esa época los hermanos, muchas familias murieron por causa del Evangelio. Viene la formación, la época la causa de la persecución, épocas de persecución. En esa época se forma el canon del Nuevo Testamento, del desarrollo de la organización eclesiástica, desarrollo de la doctrina, desarrollo de sectas o herejías, y la condición de la iglesia. Esto se dio precisamente dentro del segundo periodo hasta el año 313. Entre otras cosas, por ejemplo, en el año 50 después de Cristo fue cuando se celebró el primer concilio en Jerusalén, porque los hermanos cristianos, unos querían que se guardase la ley, los rituales del Antiguo Testamento, y en el año 50 hubo un concilio en Jerusalén, en el año 50, donde se acordó que a los gentiles no se les obligara a cumplir la ley, sino solamente que se abstuvieran de fornicación, de idolatría y de sangre. Eso era lo que se encargó para los gentiles que llegaban al conocimiento del Evangelio. ¿Sí, hermanos? Las costumbres judías, como era el ritual del sábado o el sábado, el séptimo día, y otras costumbres, pues no, esas ya no se les obligaba. Muy bien. Después de la iglesia perseguida, hermanos, en el año 313
fue cuando hubo un emperador romano llamado Constantino, que él fue que en el año 313, hermanos, da su edicto de tolerancia al cristianismo. Por decreto, el cristianismo pasaba a ser la religión oficial del emperador. Así que el cristianismo, de estar siendo perseguidos, pasaron a ser los elegidos del emperador. ¿Fue esto bueno? Fue muy bueno para muchos. ¿Fue esto malo? Fue muy malo para muchos. ¿Qué hubo de bueno ahí, hermanos? Lo bueno que hubo allí, ya es el tercer periodo, no, segundo periodo, tercer periodo, la Iglesia imperial, desde el edicto de Constantino en el año 313 hasta la caída de Roma en el año 476. Viene la victoria del cristianismo, la fundación de Constantinopla, división del imperio, supresión del paganismo, controversias y concilios, desarrollo del monacato, desarrollo del poder de la Iglesia romana, caída del imperio romano occidental y líderes del periodo. Fíjense, hermanos, que aquí en ese tercer periodo de la Iglesia imperial, lo que sucedió fue lo siguiente, hermanos. Cuando la Iglesia era perseguida, los que eran cristianos, que tenían la fe en el Señor, era por convicción. Cuando se da el edicto de tolerancia, las personas eran cristianos no por convicción, sino por conveniencia, porque lo que querían era tener puestos públicos en el gobierno, para no por querer ser cristianos. Y fue donde la Iglesia se empezó a contaminar de una forma terrible, porque los que estaban formaban parte de la Iglesia no eran personas convertidas, eran personas con intereses personales, ¿sí? Y eso trajo precisamente, hermanos, la victoria del cristianismo fue la fundación de Constantinopla, división del imperio, supresión del paganismo, controversias y concilios, el desarrollo del monacato, que es donde habla precisamente de las herejías. ¿Cuál fue el desarrollo de los monacatos? ¿Qué era el desarrollo de los monacatos? Fue los monasterios. ¿Qué sucedió con los monasterios? Que los hermanos en la fe, como veían que los cristianos vivían una vida tan contaminada con las costumbres del mundo, entonces decían, no, la vida cristiana no es así, la vida cristiana tiene que vivirse separada totalmente del pecado. Y se fueron, empezaron a hacer lo que los monasterios, y ahí vivir cada quien su vida cristiana de acuerdo a como ellos la concebían. Pero estos, hermanos, era contrario a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz de ¿quién, hermanos? Somos la luz de este mundo. ¿Sí, hermano? No es para que nuestra fe esté oculta de los peligros, sino que para que nuestra fe en medio de la oscuridad brille. ¿Sí, hermanos? Esa es la diferencia, pues. Y esto es lo que es la Iglesia imperial del año 313 al año 476. Y ahorita entonces va a venir mi esposa, que ella va a tratar los siguientes 3 periodos, por favor. Así que ponle una pausa.
y mi esposa nos va a dar los otros 3 periodos. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda. No me voy a detener muchas cosas, sino voy a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Entonces vamos al cuarto periodo, que es de la iglesia medieval. Y aquí en lo que es el progreso del poder papal, lo más relevante es que el Papa afirmaba ser obispo universal, cabeza de la iglesia, gobernador sobre las naciones, reyes y emperadores. Y eso era lo más relevante. En el otro punto que dice surgimiento del poder musulmán, bueno, eso del progreso del poder papal también se dio, en su crecimiento fue con el pontífice Gregorio I el Grande, después su culminación con uno llamado Hildebrando, que se le puso por nombre también Gregorio VII, y la decadencia de lo que era el poder papal fue con Bonifacio, y así fue como fue su decadencia. En este caso, este hombre, Bonifacio VIII, reunió con un rey y ese rey lo llevó preso, aunque luego lo liberaron. Se dice que murió de tristeza este hombre, ¿verdad? Y luego surge lo que es el poder musulmán, que fue con Mahoma en el año de 570 al 632. Y nació este hombre en la Meca, en Arabia. Su creencia era que hay un solo Dios, que es Alá, que cada acto lleva implícita la voluntad de Dios, sea malo, sea bueno. Ellos creen que lleva implícito ahí la voluntad de Dios, y que hay multitudes de ángeles, tanto buenos como malos, y que se relacionan con los hombres, y que a través del Corán, Dios, o en ellos Alá, le reveló a Mahoma lo que era, por medio del ángel Gabriel, pues lo que era su religión que ellos tenían. Su religión se dice que era sencilla, porque pues era algo no muy rebuscado, sino una fe así muy simple de entender. Entonces ahí prácticamente su fe era oposición a adorar imágenes, rechazaban la mediación sacerdotal y de los santos, sino que ellos decían que eso no era así. Y luego tenían ellos también lo que es la regla de abstinencia, ellos no acostumbraban tomar. Lo que sí era algo negativo era que es que ellos degradaban, hasta la fecha degradan a la mujer y la ven como si fuera un juguete, como si fuera la mujer una esclava. Esa es la manera de practicar ellos su religión. Y en el Santo Imperio Romano, pues en lo más destacado, no sé si han escuchado de Carlomagno. Él dice que amo de casi todos los países de Europa. Y entonces se dice que también el emperador era la cabeza. Los papas nombraban a los emperadores, pero ellos querían que se sujetaran a ellos. En apariencia a veces los emperadores eran como la cabeza, pero de todas maneras la iglesia era como una lucha de poder. Los emperadores querían que el papa estuviera sujeto a ellos, y el papa quería que los emperadores estuvieran sujetos. Entonces era como una lucha por el poder, ¿verdad? Y entonces en el 4, a raíz había muchas ideologías religiosas, fue que se separaron la iglesia latina y la griega. Y después de ahí viene lo que son las cruzadas, y esas cruzadas, pues yo creo que muchos saben que es por recuperar la Tierra Santa, sobre todo ahí en Jerusalén. Fueron 8 cruzadas, y los que querían pues invadir ese lugar, pues era simplemente por tener una posesión ahí. Y después aquí también se menciona lo que son el desarrollo del monacato, que ya había hecho mi esposo, y era formar monasterios para irse a hacer su vida religiosa ahí en los monacatos. Ahí en esa parte también se dice que empieza lo que es el arte y la literatura medieval, que estaba relacionada
con lo religioso. Por eso vemos que hay muchas iglesias que tienen pinturas que hacen alusión a lo religioso. Ahí era el arte y la literatura estaba enfocada solamente a esas cosas. Y ahí empieza un poco lo que es los comienzos de la reforma religiosa. Y ahí también habla de lo que fue la caída de Constantinopla, que ahí fue en 1453 por los turcos con un hombre que se llamaba Mohamed II. Ahí en el 10 dice que los eruditos y líderes, nada más los voy a mencionar como por mencionarlos, pero no me voy a poder detener ahí. Los eruditos y líderes de esa época eran uno de nombre Anselmo, Abelardo, Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino. Ahora sí nos vamos con la siguiente. Vamos a ver lo que es la Iglesia Reformada. Esa es desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la Guerra de los 30 años. Entonces, ¿cuáles fueron esos antecedentes? Pues fue el Renacimiento, que era el despertar del arte y la literatura, pero ya no iba a ser tanto como lo que era tan religioso, ya iba a tomar otro sentido lo que era el arte. Y también un evento relevante pues fue la invención de la imprenta, ¿verdad? Porque antes de que fuera la imprenta, para que alguien tuviera una copia de lo que eran las Sagradas Escrituras, pues se tenía que escribir en muchísimo tiempo, se tardaba muchísimo y era algo muy costoso, que muchas personas no podían pagar ese precio de lo que costaba pues las escrituras. Eso de la invención de la imprenta dio lugar a que la reforma se difundiera, porque a través de la imprenta se pudieron hacer muchísimas Biblias y fue del modo que se expandió el Evangelio. Entonces, el número 2 de la reforma inició en Alemania. Y vamos a ver qué era lo que pasaba en esa parte de la reforma. Es cuando Martín Lutero se levanta protestando principalmente porque había lo que se llamaban las indulgencias. Y esas indulgencias las manejaba un hombre que se llamaba Juan Kestel, así más o menos es su apellido. Y él se promovía y decía que cuando la monedita o el dinero que se ponía en el cofre sonara, que era el momento en que el alma de su familiar o su amigo salía del purgatorio. O sea, eso era lo que él promovía. Y entonces, cuando se da la reforma, pues Martín Lutero no estaba de acuerdo, porque él empezó a leer la palabra de Dios. Entonces, miren, Lutero, en el 31 de octubre de 1517, en la catedral de Wittenberg, fue donde le ponen son 95 tesis y sobre todo está relacionado con las indulgencias. En su mayor parte era como una forma de él decir que pues eso no estaba bien. Y la reforma, por lo de la imprenta, pronto se fue para Suiza, para los reinos el reino escandinavo, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Escocia. Muchos países pues lograron, se logró llegar allá a la reforma. Hermana, ahí algo que es bien relevante dentro de las 95 tesis de Martín Lutero es que él, dentro de los argumentos que él presentaba, decía, bueno, si el Papa puede sacar a una persona del infierno, del purgatorio, dice, ¿por qué no lo hace por amor? ¿Por qué lo hace por dinero? Sí. Ese fue lo que mucho impacto tuvo, pues que si él tenía el poder de sacar un alma, dice, ¿y por qué no lo hace por amor? ¿Por qué pide dinero? O sea, que fuera de una manera sin estar pues pidiendo, ¿verdad? Sí. Es que en realidad era una venta de indulgencias, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a ver el número 4, dice los principios de la religión reformada. Bueno, ya ahí eso se basaba en una instrucción más bíblica, o sea, la religión ya era más a base de la Biblia, aunque también surgió un grupo que se le llamaba racional, que eran jóvenes estudiantes de las universidades, que ellos no creían solamente lo que su razón
ellos como que no creían en cosas sobrenaturales que trataba la Biblia. Y también se vio pues la relación más personal, o sea, era el adorador y Dios y no el sacerdote, pues ya hubo un acceso a que, por ejemplo, la persona pudiera tener un trato más directo con Dios y no a través de los sacerdotes. Y más espiritual, porque dice que cada alma tenía comunión con Dios y era la actitud del corazón del creyente hacia Dios. O sea, hubo muchos cambios. Y era nacional también porque ya esa religión se le consideraba así, porque ya no era como una sujeción hacia el Papa, sino que esa nación era libre de poder pues, buscar a Dios de una forma independiente, eso era lo que se buscaba. Bueno, ahorita vamos a ver, pues nada más como información, lo que son los... Bueno, aquí dice lo de la contrarreforma, dice que fue dada por la Iglesia Católica Romana y fue por los jesuitas. Ellos fueron los que hicieron esa orden de los jesuitas y lo hicieron a través de una persecución. O sea, era una persecución en contra de los que habían aceptado lo que eran las tesis pues, de Martín Lutero. Y los líderes, pues básicamente, aquí están incluidos tanto católicos romanos como protestantes. Nada más como información dice que los líderes eran Desiderio Erasmo, Martín Lutero, Juan Calvino, Tomás Cranmer, Juan Knox, Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Pero están juntos todos los que son tanto como protestantes como católicos. Y ahora sí nos vamos a lo que es la Iglesia moderna. Bueno, surgió ahí, se dice, un movimiento puritano y era un grupo protestante que se oponía a la reina Isabel de Inglaterra, porque ella más o menos sí había aceptado lo que era la reforma, pero ese grupo que salió, ellos como que no estaban de acuerdo con ella. Y aquí en el número 2 dice el avivamiento wesleyano, no sé si se imaginan por qué se llamará wesleyano. ¿No se acuerdan de Juan Wesley? Por Juan Wesley. Entonces dice que se dio en Inglaterra, que fue por Carlos y Juan Wesley y otro que se llama Jorge Whitefield, pero ese no es, como que no es muy nombrado. Y se dice que las predicaciones de ellos eran tan poderosas, pues yo creo que ungidas por el poder de Dios, porque dice que miles de personas se conmovían y se convertían en ese tiempo del movimiento wesleyano. Luego vienen los nacionalistas, que era lo que les había mencionado, pues que eran personas que nada más la razón y nada más, ¿verdad? Y eso fue en todas las universidades. Y algo que se me pasó a decirles, que ellos consideraban, esos estudiantes consideraban a Jesucristo como únicamente hombre. Ellos no creían en la divinidad del Señor Jesucristo. Y luego es el 4, movimiento anglo-católico. Dice que era un movimiento que sucedió en Oxford y era un esfuerzo para separar a la Iglesia de Inglaterra del protestantismo, para que volvieran a la Iglesia de los primeros siglos y que no ocupaban ninguna reforma, como diciendo, regresamos a la Iglesia de los primeros siglos y como que para qué queremos la reforma, ¿verdad? Y en el movimiento misionero, ahí tenemos a Guillermo Carey, que era un ministro bautista, y él, pues se dice que fue el primero que trajo el evangelio aquí a México. Dice, no, perdón, él fue un ministro bautista y él fue el que, eso tuvo que ver con bueno, él tenía una frase que decía, emprender grandes cosas, era su frase, para esperar grandes cosas de Dios. Y entonces la Iglesia Bautista, pues ellos fueron de los que difundieron también mucho el mensaje de la palabra de Dios. Lo que quiero también que veamos es aquí cómo la Iglesia en el siglo XX, cómo estaba. Miren, la Iglesia del siglo XX, después de la Segunda
de lo que era el Evangelio, con esa, pues porque era una persecución para los judíos y los cristianos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese Evangelio de ellos fue como que más positivo, porque aun cuando no fueran de las mismas ideologías exactamente, muchos se unieron y con un propósito positivo, y era un concepto muy a favor de la verdad. Entonces hubo como un compañerismo evangélico en ese tiempo y se formó de grupos similares y formaron iglesias. Como un ejemplo está la iglesia metodista que se formó en 1939. También se formó esa, pero por varios grupos, que fueron los presbiterianos, los metodistas, congregacionalistas y la Iglesia Unida del Canadá, que formó la Iglesia Unida del Canadá en 1925. Bueno, hasta ahí se concluye, y los líderes pues son Ricardo Joque, hay nombres que ni siquiera son conocidos para nosotros, Tomás Cartu, Jonathan Edwards, Juan Wesley, que es el más conocido, y Juan Enrique Newman. Pero agregado a eso, yo solamente les quisiera decir cómo fue que el Evangelio llegó aquí a México. Se dice que un hombre llamado Diego Thompson, que era agente de una sociedad británica, una sociedad bíblica británica, en 1827 distribuyó Biblias en la segunda mitad del siglo XIX, que es más o menos en el año de 1850. Y él era de la iglesia, era de una sociedad bíblica, pero después de que él hizo ese trabajo, vinieron aquí a México lo que son los metodistas, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas, pero encontraron muchas zonas donde ya las personas habían creído en el Evangelio. Entonces, hermanos, lo único que sería fue que nosotros nos concientizáramos de todo lo que pasó, todos los mártires que hubo, todo lo que tuvo que pasar para que nosotros tengamos una Biblia en nuestras manos, para que el Evangelio llegara a nosotros. Entonces, es un motivo de darle gracias a Dios por esa razón, porque a través de esos mártires que sufrieron tanto, nos llegó la palabra de Dios, nos llegó la Biblia y pues el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues hay que hacer conciencia. Yo creo que lo que menos podemos hacer es leerla y darle gracias a Dios, porque gracias a eso estamos aquí nosotros creyendo en el Evangelio y nuestras vidas tomaron un enfoque diferente. Y pues sería todo, hermanos, que pasemos a darle gracias a Dios por esos bienes que nos ha hecho, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por todas estas cosas, ¿verdad? Sí, Alfredo. Amén, gloria sea al Señor. Bien, hermano, verdad que es una bendición por eso que Dios nos permite en la vida. Hermanos que se disponen a servir a Dios en esta tierra. Él usa la vida de las personas cuando se disponen a servir. Mire, gracias a Dios, yo no se los pedí, pero no se los he pedido a los hermanos, pero veo el interés que los hermanos tienen en que se haga mejor el trabajo aquí en la iglesia. No voy a dar nombres, pero por ejemplo, ¿cómo se llama la partita, Steve? El proyector. Regalado, hermanos. Todo lo que hay aquí, los hermanos contribuyen de su dinero, de su trabajo, hermanos. La Biblia por eso dice, hermanos, que ningún trabajo en el Señor es en vano. Cuando las personas amamos la obra de Dios, buscamos la salvación de las personas, no que cambien de religión, sino que las personas, ¿qué es lo que necesitan las personas? Dos cosas, hermano: tener la teoría, que es el conocimiento de la palabra de Dios, y que las personas tengan la experiencia, que lo que la Biblia dice se cumple en las personas. Las personas pueden tener el conocimiento
conocimiento, la teoría de la Biblia, pero no la experiencia de lo que dice la Biblia. Por eso el Señor les dijo que serían investidos de poder desde lo alto. Ustedes no empiecen a hacer nada si no son llenos de ese poder sobrenatural que es del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el poder del Espíritu Santo, esa vida es transformada y útil en las manos de Dios. Amén. Así que si usted quiere tener una experiencia del poder de Dios, busque el bautismo del Espíritu Santo y su vida va a empezar, hermano, va a tener experiencias. El Señor dijo que el mundo no lo podía recibir el Espíritu Santo porque no lo conoce. Las personas no saben cómo obra Dios a través del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Cuando por la gracia de Dios conocemos el Evangelio y entendemos la palabra de Dios, tenemos, hermanos, tenemos comunión con Dios en lo práctico. En lo práctico tenemos comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso en esta tarde, miren, muchas cosas por qué dar gracias a Dios. Creo que a partir de hoy vamos a empezar a usar la tecnología. Todas las escuelas dominicales van a venir ya ampliadas de esta forma. Y espero que Dios me dé gracias. Y si yo voy a exponer las escuelas dominicales, que Dios me dé gracia, me dé sabiduría para saber usar este elemento y que sea del mayor interés para usted que viene al templo. Y el campo está abierto para que usted, en lo que quiera servir a Dios, usted puede servirle. Busque a Dios. La felicidad del ser humano está en Dios, no en ninguna otra cosa. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios en esta mañana? Darle gracias a Dios y pedirle que Él obre en su vida, que usted tenga la teoría y la prueba de la experiencia. Amén. Que usted vea que lo que la Biblia dice sucede en su vida. Quizás usted no es ciego físicamente, pero espiritualmente sí podemos estar ciegos, hermanos. Y Dios abre los ojos del alma, los ojos de la fe, y nos permite entender por su misericordia, su palabra, y empezar a vivir la vida cristiana. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por cada elemento que ha hecho posible que hoy tengamos esta escuela dominical. Muchas gracias a la familia de nuestro hermano Mejo, que hicieron favor de traer un aparato para esto. Fue cada quien puso su parte importante para realizarlo. ¿Quieres darle gracias a Dios? Señor, en esta tarde, en esta hora queremos darte gracias, Padre, por tu presencia. Quiero darte gracias, Señor, por la presencia de los hermanos, la disposición de cada uno de ellos para participar, Señor, en esta escuela dominical. Quizás es un poquito difícil, Señor, porque es la historia de la iglesia y es muy larga, pero tratamos, Señor, de darles lo más elemental para que ellos entiendan un poco de la historia, Señor, lo que ha sucedido. Pero lo más importante, Señor, la experiencia que tenemos de la salvación en nuestra alma, eso es lo más importante, Señor. Que los hermanos, que las personas sepan leer o no sepan leer, tengan una carrera o no tengamos alguna carrera, pero que tengamos la experiencia de la salvación por fe en Cristo Jesús. Dice tu palabra, ¿de qué le servirá al hombre si ganara todos los bienes de este mundo y perdiere su alma? De nada nos servirá, Señor. Por eso, gracias, muchas gracias, porque la salvación no nos cuesta nada. La salvación es un regalo tuyo para todos los hombres que han creído en tu nombre. Padre, muchas gracias. En esta mañana te doy gracias por la esposa de nuestro hermano Memo. Gracias, Señor, por su disposición para venir a traerle, Señor, lo que Él
nombre de Cristo Jesús, te pido que le bendigas por la fe a nuestra hermana, que bendiga, Señor, en su embarazo y que le sigas guardando como lo has hecho hasta este día, Señor, que tu bendición siga estando en este hogar, en esta familia, al igual que con cada familia de los que tú nos has llamado a la salvación. Gracias por la vida de Chita, muchas gracias por la vida de nuestra hermana Rosa, por la vida de Javier, de cada uno de los que nos permite estar aquí delante de tu presencia. Señor, gracias por la vida de nuestra hermana Rosalba, te pido que bendigas a Mauricio, Señor, a su familia, a todos los tuyos, Señor, a todas las familias aquí representadas, te pedimos bendición en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Aleluya. Amén. Abra su Biblia en el Salmo 23, Salmo del Buen Pastor, y así leemos la palabra de Dios, y con la ayuda de Dios, el sábado aquí nos vemos. Yo creo que, bueno, con Javier nos ponemos de acuerdo a ver qué día venimos a cortar el césped con la desbrozadora y ponernos de acuerdo para rentar unas sillas, unas mesas. Dices, Javier, ¿tú tienes mesas? Pues tengo una grande y una chica. Bueno, nos ponemos de acuerdo y ver. Aquí hay dos también. ¿Hay dos? Sí, las dos. ¿Sería de nada más unas 30 sillas?